La palabra piropo, antes de ser una frase que se le lanzaba a alguien por la calle, era una piedra preciosa, una variedad de granate de color rojo intenso, casi como el fuego. Los jóvenes españoles del siglo XVII empezaron a llamar piropos a sus novias, como quien regala una joya con las palabras. De las escuelas pasó a las calles, y de las calles a los balcones y las plazas de toda España. Y así nació una de las tradiciones más propias de este país. Si cocinas como caminas, me como hasta el pegao. Hay piropos que no necesitan explicación, pero sí merecen un momento de admiración. Este es uno de los más antiguos y extendidos de toda la tradición española. Lo recogen estudios académicos, recopilaciones populares y la memoria de generaciones enteras a uno y otro lado del Atlántico. Aparece recogido por investigadores de la Universidad de Almería entre personas mayores que lo aprendieron de sus mayores. La lógica es sencilla y genial al mismo tiempo. El que lo dice no está hablando realmente de cocina. Está diciendo que si esa persona es tan buena en todo lo demás como lo es al caminar, entonces merece que uno se lo coma entero, raspas incluidas. El pegao, ese fondo de arroz o de guiso que se queda pegado a la olla y que en muchas casas españolas era lo más rico del plato, es el remate perfecto. Porque no es que te coma, es que me como hasta lo que sobra. Exageración máxima, intención clara y una pizca de humor que lo hace irresistible. Un piropo redondo. ¿Qué santo se habrá muerto? Que la Virgen va de luto. Este es uno de los piropos más antiguos que se han documentado en España. Y aparece recogido de manera textual en el trabajo de campo de la investigadora Nieves Gómez López de la Universidad de Almería en el año 2006, donde una mujer de Carboneras, en Almería, lo reprodujo tal y como lo había escuchado de jovencita. La escena es muy concreta. Una chica vestida de negro pasa por la calle, quizá de luto, quizá simplemente de oscuro, y alguien se queda mirando y suelta. ¿Qué santo se habrá muerto? Que la Virgen va de luto. El piropo funciona en dos niveles a la vez. Primero, la convierte en la Virgen, que ya es decir bastante. Segundo, le está diciendo que es tan guapa que solo una virgen podría ir así de bien, incluso vestida de luto. La religión, el drama y el piropo todo en uno. Muy español. Esos son carnes y no lo que le echaba mi madre al cocido. Si el anterior hablaba de cocina por rodeo, y este va de frente. Y aún así tiene su arte. Este piropo también aparece recogido de manera textual en el mismo trabajo académico de Almería, anotado por la investigadora como uno de los más espontáneos y genuinos que recibió de sus informantes. Su origen es claramente popular, de mercado, de obra, de esquina de barrio. El cocido es uno de los platos más de toda la vida de la cocina española. Durante generaciones fue el plato de diario, el que se preparaba con lo que hubiese, a veces con poca carne y mucho caldo. Y de ahí viene la gracia. No es un insulto, es todo lo contrario. Es decir, que lo que tienes delante es tan abundante y tan generoso que hace que el cocido de casa parezca pobre. La madre queda un poco retratada, pero el piropo cumple su función. Humor de barrio, admiración real, y una imagen de la España de siempre que lo dice todo sin decir nada. Como eres tan dulce, echa por la sombra, que si echas por el sol te vas a derretir. Este piropo tiene algo que lo hace especial. No es brusco, no es dramático, no pide nada. Simplemente finge preocupación. El que lo dice actúa como si estuviera haciendo un favor, como si le diera un consejo útil a alguien que acaba de cruzarse en su camino. Y en ese gesto de preocupación fingida está todo el ingenio. Aparece documentado en el mismo trabajo de campo de la Universidad de Almería, recogido de una mujer de Carboneras. Su estructura es la de muchos piropos andaluces clásicos. Empieza como algo del día a día y termina siendo un halago. Eres tan dulce que el sol te derretiría. No te lo digo porque me gustas, te lo digo por tu bien. Y ese tono de abuela preocupada mezclado con las ganas de piropear es lo que lo hace tan genuinamente español. Hay que tener mucho arte para decirle a alguien que es un bombón haciéndole creer que le estás dando el parte del tiempo. Luego dicen que los monumentos no andan. Este es uno de esos piropos que funcionan como un chiste con remate. La primera parte suena a queja, casi a protesta, y de repente en la segunda lo entiendes todo. Los monumentos son estatuas, son piedra, son cosas que no se mueven. Y sin embargo, ahí va uno, caminando, siendo un monumento. Está documentado en el trabajo académico de Nieves Gómez López, recogido en Almería en el año 2006 de boca de un informante joven que reconoció haberlo aprendido de personas mayores. Lo interesante de este piropo es que no necesita al otro para completarse. Y es una frase que se lanza al aire, casi como hablando solo, y que llega sola a su destino. No hay pregunta, no hay petición, solo un asombro que suena a genuino.
Y ese asombro fingido de quien acaba de descubrir algo que contradice las leyes de la naturaleza es exactamente lo que lo hace tan gracioso. Por ti iría al Polo Norte y en pantalón de deporte. Si hay un piropo que retrata bien el carácter español, es este. Porque no dice que daría la vida, no dice que cruzaría los mares, no dice que escalaría montañas, dice que iría al Polo Norte, y en pantalón de deporte. Ese detalle completamente innecesario del pantalón de deporte es lo que convierte una declaración romántica en algo genuinamente divertido. Aparece documentado en el corpus de la Universidad de Almería, recogido de una mujer que lo había escuchado repetidamente en su entorno. Y la idea de fondo es muy reconocible en la tradición oral española. La exageración que empieza siendo heroica y termina siendo ridícula a propósito. Porque el humor no está en restar valor al sacrificio, sino en hacerlo tan concreto y tan absurdo que resulta más entrañable que cualquier declaración solemne. Es la diferencia entre el romanticismo de los poetas y el romanticismo de barrio. Y el de barrio, con perdón, gana. Pasa por la sombrita, que los bombones al sol se derriten. Este piropo tiene una estructura muy parecida al de Hecha por la sombra, pero con un giro diferente. Aquí la preocupación es aún más directa y la comparación más clara. Llamar a alguien bombón en España es uno de los piropos más clásicos que hay, y esta frase es quizá su versión más elaborada y más graciosa. Y ha sido señalado en varios estudios sobre el piropo en Andalucía como uno de los más representativos del estilo del sur. La gracia está en el tono. No es un piropo que grite ni que interpele. Simplemente da un consejo. Y en ese consejo está escondida la mejor de las alabanzas. Eres tan dulce, tan perfecta, que el sol te estropearía. Cuídate. No es cosa mía, es que el sol no perdona. Lástima que no sea bizco para verte dos veces. De todos los piropos de esta lista, este es probablemente el que más veces ha cruzado España de punta a punta. Aparece en estudios sobre el piropo español, en recopilaciones populares de toda la península y en la memoria de prácticamente cualquier persona mayor que haya crecido en una ciudad con calles y gente en ellas. Su ingenio está en darle la vuelta a todo. Ser bizco no es algo bueno, es todo lo contrario. Pero aquí se convierte en un deseo, porque la persona que tienes delante es tan guapa que verte una sola vez se queda corto. El piropo convierte un defecto en el mayor de los homenajes, y lo hace con una lógica tan clara que no admite réplica. No puedes enfadarte con alguien que te dice que querría tener un problema en los ojos para poder mirarte más. Esa perfección es la que lo ha mantenido vivo durante tanto tiempo. Dime cómo te llamas, que te pido para Reyes. Este piropo es completamente español en su alma, porque solo tiene sentido si sabes lo que son los Reyes Magos. En España, los niños reciben sus regalos la noche del 5 de enero, cuando los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar llegan cargados de juguetes y de ilusión. Y pedir para Reyes es la manera más clara de decir que algo es lo que más quieres en el mundo. Ha sido destacado en varios estudios como ejemplo de piropo con una raíz cultural española única e intraducible. Porque si lo traduces a otro idioma pierde todo. No hay manera de capturar en otro sitio esa mezcla de ilusión infantil y de intención adulta. Dime cómo te llamas, que te pido para Reyes. No te estoy pidiendo el teléfono, te estoy pidiendo a ti. Y a los reyes, que conste. Si la belleza fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. Este piropo tiene siglos de historia y ha cruzado fronteras y generaciones. Aparece documentado en estudios sobre el piropo tanto en España como en América Latina, y se le considera uno de los clásicos absolutos de la tradición oral en español. En España tiene una raíz muy concreta en la cultura religiosa popular, esa en la que Dios, el perdón y el pecado formaban parte del lenguaje de la gente de a pie. La idea es una hipótesis que se resuelve sola. Si la belleza fuera pecado, no tendrías perdón. Pero como no lo es, puedes caminar tranquila. Es casi una absolución al revés. El que lo dice actúa de juez y de admirador al mismo tiempo. Y la persona que lo recibe queda en una posición bastante complicada, condenada por ser demasiado guapa. Hay que reconocer que es un argumento difícil de rebatir. Bendita sea la semilla del árbol que plantaron para que saliera la madera de la cuna donde te arrullaron. Este es el piropo más largo de esta lista y probablemente el más largo de toda la tradición española. Y es famoso precisamente por eso, por lo interminable que es, por esa cadena de causas y consecuencias que no para nunca, y por el hecho de que cuando llegas al final, la persona a la que iba dirigido ya lleva media calle de ventaja. Aparece citado en artículos y estudios como el piropo español por excelencia, el que mejor representa ese estilo de halago que no tiene prisa y que va construyendo su argumento poco a poco hasta llegar a la conclusión. Bendita la semilla, bendito el árbol que creció de esa semilla, bendita la madera que salió de ese árbol,
bendita la cuna que se hizo con esa madera y bendita la persona que fue arrullada en esa cuna. Todo eso para decir que es guapa. Es la catedral del piropo. Monumental, trabajada y completamente desproporcionada. Pero hay que quitarse el sombrero. Está usted más preciosa que un bocadillo en ayunas. Aquí llegamos a uno de los piropos más curiosos y más reveladores de toda esta lista. Porque este no nace del ingenio ni de las ganas de quedar bien. Nace del hambre. El profesor José Luis Calvo Carilla, de la Universidad de Zaragoza, lo recoge en su obra La palabra inflamada, un estudio sobre la historia del piropo español a lo largo del siglo XX, y lo sitúa en los años de la posguerra española, esa época de escasez, de cartillas de racionamiento y de colas para conseguir lo básico. En aquellos años 40, cuando un bocadillo en ayunas era literalmente una de las mejores cosas que podían pasarte en el día, comparar a alguien con esa imagen era un halago completamente sincero. No era ironía, no era humor. Era la medida más alta que tenía a mano quien lo decía. Y en esa sinceridad está toda la ternura y toda la tristeza de una época. Un piropo que habla de una España que pasaba hambre y aún así encontraba palabras bonitas para decirle a alguien que era lo mejor que había visto en todo el día. Me gustas más, reina, que llevar bufanda en una noche de diciembre. Del mismo periodo y de la misma fuente viene este piropo, también recogido por Calvo Carilla como ejemplo de los piropos de la posguerra española. La época del frío, de las casas sin calefacción, de los inviernos que se pasaban con lo que uno tenía encima. En ese contexto, la bufanda en una noche de diciembre no es un accesorio, es lo que te salva del frío. Y decirle a alguien que te gusta más que eso es decirle que eres lo que más necesito ahora mismo, lo que más me abriga, lo que hace que el frío no importe. Es un piropo que suena a abrazo. Tiene una calidez que va más allá de decirle a alguien que es guapo y llega a algo más hondo, más de verdad. Y quizá por eso es uno de los que mejor aguantan el paso del tiempo. Porque la bufanda en una noche de frío sigue siendo, 70 años después, y exactamente lo que era. Con estos ojos tan negros me río yo de la falta de carbón. Y seguimos en la posguerra, porque la posguerra dio para mucho en materia de piropos. Este también aparece en el estudio de Calvo Carilla, y es, de los tres de esta época, el más ingenioso. Porque aquí el piropo no habla del hambre ni del frío de manera directa. Habla del carbón. Y el carbón, en la España de los años 40, era otro bien muy escaso. Se necesitaba para calentar las casas, para cocinar, para pasar el invierno. Y alguien, en algún rincón de esa España gris y fría, miró unos ojos oscuros y dijo: «Con estos ojos tan negros me río yo de la falta de carbón». Dos cosas en una. Un piropo y una queja de la época en la misma frase. El humor español en estado puro, esa manera de reírse de lo que duele sin dejar de ver lo que es bonito. Y un piropo que es a la vez un retrato histórico y una prueba de que el ingenio no necesita que las cosas vayan bien para aparecer. ¿Qué santo se habrá muerto para que haya bajado un ángel así a la tierra? Cerramos con un piropo que tiene algo de los anteriores, pero con un giro diferente. La referencia religiosa, tan presente en toda la tradición piropera española, aparece aquí de nuevo, pero de otra manera. Ya no es la Virgen de luto. Ahora es un ángel. Y los ángeles no bajan a la tierra por cualquier cosa. Si uno ha bajado es porque algo importante ha pasado. Este piropo aparece documentado en recopilaciones de la tradición oral hispánica y ha sido señalado en estudios sobre el piropo español como uno de los ejemplos más claros de ese estilo que mezcla asombro, religión y ganas de halagar. La idea de fondo es la misma de siempre, convertir al otro en algo que no es de este mundo para explicar el efecto que causa. Pero lo que lo distingue de otros parecidos es la pregunta con la que empieza. ¿Qué santo se habrá muerto? Hay algo de misterio antes de llegar al halago, y ese rodeo es el que le da carácter. Como en los mejores piropos españoles, lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se llega a decirlo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguno de estos piropos, si te lo dijeron alguna vez, o si tienes alguno que usaba tu abuelo que no hemos mencionado. Nos muere la curiosidad. Y si quieres seguir descubriendo cosas así sobre el español y la cultura de este país, tienes más vídeos en el canal que te van a enganchar igual que este. Muchas gracias y hasta el siguiente.